Bueno, vamos a comenzar con el Quizzes. Yo esta herramienta la ocupo con los niños. Fue muy bien acogida desde quinto a octavo básico. Es mucho más fácil trabajarlo con los más grandes, pero porque con los más pequeñitos, ¿qué pasa? Creo yo que ellos como que el tema del juego les causa un poquito más de ansiedad, pero aún así cumple con el tema de que uno puede hacer esta evaluación formativa para ver si los niños aprendieron o no los contenidos de la clase. Así que yo creo que vamos a partir haciendo un quizzes todos para que veamos de qué se trata. Yo lo voy a hacer exactamente igual como lo hago en la clase, para que ustedes vean cómo funciona. Yo les digo a los niños, ya les voy a enviar un link por el chat, ustedes lo presionan y les va a aparecer el quizzes, tienen que ingresar su nombre y yo les voy a dar partida. Hay dos formas, antes de que comencemos esto, hay dos formas de poder trabajar el quizzes que después les voy a mencionar la segunda forma. Primero, quiero que probemos cómo funciona, nada más. Entonces, esto es lo que yo veo, esta es como mi cuenta de quizzes. Yo lo primero que voy a empezar desde el principio. Entro a Google, pongo quizzes. Envío. Y yo como ya tengo mi cuenta asociada, aquí dice para estudiantes. No voy aquí, voy al segundo link que aparece, que es este de acá. Entonces lo presiono y como ya está mi cuenta asociada, porque ustedes se van a tener que crear una cuenta que la pueden asociar a Gmail, pero eso lo vemos después. Voy a mi biblioteca, donde yo ya tengo creado previamente la trivia que les voy a hacer a ustedes. Presiono la trivia que les voy a mostrar, que ahora no se las voy a mostrar porque si no van a ver las respuestas, y de ahí saco el link, ¿ya? Pero eso lo hago yo internamente, esto no se lo muestro a los niños. Vamos a revisar los resultados, ¿ya? Para que ustedes vean qué es lo que yo hago después de que hacemos un juego. Después de que yo hago un juego, que generalmente lo hago al final de una clase o al principio de otra, cuando utilizo el juego para hacerlo al principio de otra, es para repasar los contenidos de la clase anterior. Y cuando lo utilizo al final de una clase es para ver si aprendieron qué fue lo que captaron de la clase del día, ¿cierto? Entonces, después del juego, reviso las preguntas. Reviso las preguntas. Yo en una parte pongo fin, me voy a la parte de preguntas. Aquí a ustedes le va a dar el resumen. Por ejemplo, la Isa tuvo todas las preguntas buenas. Yo esto no se los muestro a ellos. Me sirve a mí. Me sirve a mí para ver, por ejemplo, aquí la Juanita solamente se equivocó. Le puso que Justin Bieber era Austin Mahone. Es una Austin Mahone, Juanita, de Justin Es que no Bieber. soy de Justin Bieber, no es mi... ¡La Juanita! No. Ya, entonces, volvamos a lo importante. Yo voy a la sección de preguntas y esto sí se los presento a los niños. Y les digo, ya, revisemos el quizzes. Y voy y leo las preguntas una por una y hago la retroalimentación de este quizzes. Generalmente lo hago entre 1 a 5 preguntas, a veces cuando da para 7 preguntas. Ya, cuando la clase da para 7 o son conceptos. El tipo de pregunta que hago en los quizzes siempre son selección múltiple, porque creo que es lo más fácil y lo más fácil de revisar, porque lo revisa automático el juego. Entonces así después yo no tengo que estarlos revisando. Y me da para hacer la retroalimentación al tiro durante la clase. Creo que por eso hago esto lo más rápido para poder revisarlo y hacer la retro sobre la clase. Eso más que nada es la revisión de resultados. Y también me indica la precisión, la precisión que tuvo en general el curso. Yo voy a esta parte que dice descargar resultados, hago clic y me descarga los resultados en un Excel, por si yo los quiero guardar en el computador, pero también quedan guardados aquí en la plataforma. Por ejemplo, esta pregunta
el 87% de la clase respondió correcta. A la pregunta 2, la pregunta más difícil fue la pregunta 3, la pregunta más larga, que fue los que más la pregunta en la que más se demoraron en responder. Me da datos al tiro, aspectos destacados de la prueba, me da datos al tiro así como rápidos. Eso es lo bueno que tiene. A mí me gusta esto porque me da datos rápidos. Si yo no me demoro tanto en ver otras cosas. ¿Me entienden? Por eso es como, todo es más rápido, está ahí. No tengo que buscarlo ni analizarlo tanto. Todo está ahí. Y eso es gracias también a que solo hago preguntas de selección múltiple y no otro tipo de preguntas. No es que no se puedan hacer otro tipo de preguntas, también se pueden hacer preguntas abiertas, pero ¿qué quiere decir? Que las tengo que revisar. Y vamos al segundo link, no el que dice para estudiante, el segundo, el que está ahí. Y lo apretamos. Y me sale esto. Y como yo entiendo poco de inglés, y yo supongo que todos, menos la teacher, obvio, hacemos clic en el derecho y nos sale traducir español. Y ahí está en español. Ahí está clarísimo. Ahí está, claro, ¿cierto? Como el agua. Le ponemos iniciar sesión. Y aquí nosotros no tenemos sesión. Entonces vamos a poner continuar con Google para que se asocie al tiro al Gmail. Yo siempre siento que asociar todas las cuentas al Gmail es lo mejor de la vida porque así no se olvida la contraseña. Ya. Estoy bien aquí, ¿cierto? Este es el sitio. Ese es el sitio. Sí, está bien, Ya, está perfecto. súper bien. Y entonces ahora como que tenemos que personalizar la cuenta. ¿Ya? Entonces vaya bajando un poquito para ir viendo. Dice, crea tu cuenta. ¿Qué vas a enseñar hoy? Busca pruebas sobre cualquier tema. Eso era lo que yo les decía aquí, que en Quizzes vamos a encontrar pruebas ya realizadas o cuestionarios ya que otras personas crearon y están en la línea. Y desde ahí yo muchas veces utilizo otros quizzes y los edito para mi propia conveniencia. A veces creo que las preguntas están mal redactadas, siento que los niños no las van a entender y las corrijo, como que las voy corrigiendo y así mismo creo mi quizzes. Y ya no me demoro tanto tiempo en crear algo desde cero, sino que algo que ya esté creado, lo modifico. Entonces ahí busque pruebas sobre cualquier tema, un tema suyo de lenguaje. Cuando queremos crear uno, ya una vez que ustedes ya hayan como personalizado su cuenta, van a ir a esta parte que dice crear, aquí, en el botón morado. Y le va a decir cuestionario o lección. Yo siempre voy a cuestionario, le ponemos nombre del cuestionario, el tema, por ejemplo, sumas, adición. Elijo la materia a la que corresponde, matemáticas, siguiente. Aquí me da la opción de buscar ya en cuestionarios que existen. Si se dan cuenta, yo simplemente presiono sobre esa barrita y empiezan a salir cuestionarios que ya existen. Y aquí puedo empezar a seleccionar preguntas de otros cuestionarios, una por una. Ahí. La suma o total de la siguiente edición, 50 más 70 es. Ya, e incluso aquí hay una imagen incorporada. Si yo quiero añadir esta pregunta a mi cuestionario, le pongo en Add. Y ahí se añadió. Ahora, si yo quiero crear una pregunta desde cero, voy a esta parte que dice Nueva pregunta. Y aquí hay distintos tipos de preguntas, que era lo que yo les decía, que igual que en formularios, pueden haber diferentes tipos de preguntas, preguntas abiertas, encuestas, rellenar en espacio en blanco, pero yo generalmente ocupo la de opción múltiple porque así hace una revisión automática el programa. Paula, Entonces, ¿a qué dígame, se refiere caja? es como la misma de casilla de formulario. Es la misma de casilla. Si esto es muy parecido a formulario, solamente que le da una temática de juego. Ya, gracias.
Si quiere la vemos. Aquí la voy a cambiar. Aquí mismo se puede cambiar. Aquí está, esa es caja, checkbox. ¿Es igual? Igual se pueden seleccionar más, pueden haber más de una correcta. ¿Ya? Entonces voy a selección múltiple y escribo una pregunta desde cero. Mm, por ejemplo, la siguiente expresión aquí. Y para poner, aquí hay algo que Google Forms no tiene, que sobre todo en la asignatura de matemáticas sirve bastante, que son las ecuaciones. En los formularios de Google no se pueden añadir ecuaciones. ¿Qué se escucha cortado? Escucha mal. ¿Me escuchan cortado? No, acá bien, seguramente No, se la escucha profesora Ivonne. bien. Pero profesor Ivonne, después va a estar el video, así que lo puede revisar. Además lo vamos a editar para que quede más ordenadito, así que tranquila. Ya, aquí, Ya, qué aquí bueno. se pueden añadir ecuaciones y en Google Forms no se pueden añadir ecuaciones, así que esa es una gran ventaja. Pongo añadir ecuaciones y voy a poner 15 más 3 es igual a insertar. Funciona igual a las ecuaciones de... Y aquí tengo que mover esto para acá. Hoy, ¿por qué no la puedo mover? ¿Qué pasó, Emma? Ah, pero igual la podemos dejar así. La siguiente expresión corresponde o da por resultado tanto. Y ponemos las opciones, las respuestas. 18, que vendría siendo la respuesta correcta, 20, 12 o 0. Y cuando queremos marcar la respuesta correcta, marcamos aquí, en verde. Marcamos el tic de la respuesta correcta. ¿Lo ven? Las casillas me permiten marcar más de una respuesta correcta. Esa es la diferencia con las de selección múltiple. Viviana, no sé si ahí te aclaré un poquito más la pregunta. Y para guardar esta pregunta, voy a la siguiente fase, que es donde veo el tema del tiempo. Tenemos 30 segundos para responder. Como decía, yo generalmente les doy entre 45 a... Hoy ahora añadieron más minutos. Yo no había visto esto. 45 a 60 segundos. Tía Rosita, aquí añadieron más minutos. Tienen hasta 15 minutos por pregunta. Ya, que bueno, sí, eso me importaban los minutos. 5, 10, 20, 30, 45, 60 segundos. 2 minutos, 3 minutos, 5, 10 y 15. Sí, porque Entonces, yo pensaba, por ejemplo, en una, no sé, pues en una pregunta, una comprensión lectora, en mi curso que son pequeñitos, no le puedo poner 30 segundos, porque no me la van a responder. no, no, muy poco. Ya, entonces le vamos a poner 30 segundos, 60 segundos a esta pregunta. Y le pongo guardar. Y aquí se va a guardar la pregunta. Va a ser la pregunta número 2. Entonces ya tenemos la forma de añadir preguntas desde otro formulario, buscando aquí, en esta barrita. Aquí aparecen muchos tipos de formularios. Tenemos este, y acá en el lado derecho de la pantalla ustedes van viendo, presionan el formulario y van viendo las preguntas que tiene ese formulario. Y si a ustedes les gusta la pregunta, pinchan en añadir. Si creen que quizás necesita alguna modificación, la añaden y después la pueden editar aquí. Van a la pregunta que añadieron, van en editar y la editan. Y después presionan guardar. Pueden editar el tiempo también de respuesta. 5 minutos, 3 minutos, guardar y se guardan los cambios. Si quieren añadir otra pregunta nueva, van a nueva pregunta
seleccionan el tipo de pregunta que quieren añadir, opción múltiple, la pregunta la escriben, ¿cierto? La respuesta, se va a poner verdadero, falso. Yo igual ocupo la verdadero y falso aquí, le pongo solamente dos opciones de respuesta, verdadero y falso, nada más. Y pongo la que corresponde. Y así la respuesta es falso, listo. Guardar. Al igual que en formularios, también podemos agregarle imágenes a estas preguntas. ¿Cómo? Aquí. Si quiero agregar una imagen, presiono imagen, audio o video. Puedo añadir lo que sea. A las preguntas, a las respuestas también les puedo añadir imagen de respuesta. Y funciona igual. Aprieto añadir. Perdón. Aquí debería borrar. Añadir. Y ustedes arrastran la imagen o la buscan desde su ordenador. Por ejemplo, aquí yo tengo una imagen de fracción, creo que es. De fracciones. Y ahí le va a aparecer la imagen de esta forma. Sí, profesora La Voz, destacar ese aspecto de lo visual en cuanto a los más pequeños. Ya cuando yo quisiera preguntar, y a lo mejor no quiero basarme en texto, yo podría hacerle una pregunta en audio al niño arriba. Ya, Sí. por ejemplo, le hago sonar palabras con la A y le pido que me reconozca con qué palabra está iniciando ese concepto. Ya, podría ser algo muy sencillo, una, dos, tres preguntitas para motivar más que nada, porque se ve que acá hay un alto componente en ese sentido y no estar sometido tanto al texto, ¿ya? Además, siempre está mostrado, destacar eso también, en un entorno de smartphone o tablet, lo cual hace pensar de que es muy apto para este ambiente, ¿ya? Está muy adaptado para este ambiente, incluso más que lo que el formulario, ¿ya? El formulario tiende a ser un poco, hay que estarlo poniendo secciones, como lo hemos visto, en cambio acá siempre es una pregunta a la vez y viene ordenado automáticamente. Sí, eso es lo bueno. Lo destacable es que visualmente es mucho más atractivo y que cada pregunta es independiente a la otra. Entonces vamos siempre, voy a poner otra cosa aquí, a guardar y van quedando guardados los cambios. Aquí también puedo volver a editar el tiempo por si se me pasó. Siempre revisar, ¿cierto? Antes de publicar. Y cuando digo publicar, es cuando ya termino de crear el cuestionario, voy a esta parte de publicar y voy a la parte final de como la identificación del cuestionario. Entonces, si quiero, le puedo añadir como una imagen o simplemente completo estas partes, yo le pongo español o castellano, le pongo elige las calificaciones, yo aquí le pongo el curso, parece que le pongo, siempre le pongo el curso, séptimo, 7, listo, 7. ¿Pública para todos? Sí, guardar. Y Sí, como, considerar que esos aspectos, profesora La Voz, son más que nada cuando lo están buscando otros colegas. Entonces, si uno puede poner cualquier cosa ahí, obviamente no va a ser bueno para el colega que anda buscando material, porque vimos que claro, había un entorno colaborativo acá. Pero en realidad no es algo que sea tan interesante de sí, forma, claro. Excepto si yo estoy en un entorno y quiero que mis colegas encuentren mis quizzes y yo quiero compartirlo. En ese sentido sería muy apropiado porque el colega va a filtrar por curso, por materia, por grado. yo aquí le puse que era para séptimo, por Una, ejemplo. una consulta, por ejemplo, en el formulario tenemos la opción de ir al ojito y ver cómo lo va a recibir el niño. ¿Y aquí se puede hacer eso también? Lo desconozco, la verdad. Yo lo que hago es probarlo. Lo juego Ah, después ya. para ¿Lo ver puedes cómo lo hacer van tú a ver. misma? Yo lo juego. ¿Te lo envías tú o se lo envías a una colega? Sí. ¿Cómo No, se hace ahí? yo lo juego. Por ejemplo, para jugarlo, son dos opciones que podemos de juego. Cuando uno ya se los va a enviar a los niños,
entra, ¿cierto?, a su cuenta, va a la parte de mi biblioteca, que es donde quedan guardados todos los cuestionarios que uno hace. Este fue el último cuestionario que hice, el de adición, el que preparamos ahora. Lo presiono, voy a la parte donde dice iniciar una prueba en vivo, presiono clásico o a ritmo de instructor. El clásico es la forma que probamos cuando comenzamos la capacitación, que es que cada uno avanza a su propio ritmo. Y a ritmo de instructor significa que todos avanzan juntos en cada pregunta. Cada uno, el instructor va dando el ritmo del juego. Todos terminan una pregunta, después el instructor dice ya, ahora viene la siguiente pregunta. Él va a presionar y va a dar paso a la siguiente pregunta. No sé, director, si quiere que hagamos esa prueba igual para que vean cómo funciona. ¿No? Ya. Paula, yo tengo una duda. En el tema del tiempo, el tiempo se determina por pregunta. Por pregunta. Todo el cuestionario, No. yo di, no sé, 15 segundos para cada una. No, yo la voy editando por pregunta. Por pregunta. Si te das cuenta aquí, esta pregunta, la 1, que así ellos la van a ver, de hecho. Ay, esa era la pregunta que tenía la tía Rosita. ¿Cómo la veían? Así, ellos la ven así. Pero la ven así, pero en realidad en el teléfono no se ve así porque sale todo este marco del smartphone y el juego, sale un fondo atrás, es diferente, porque ustedes no veían las preguntas así en blanco. Cuando jugaron al principio no se veían así. No. No, pues Sale no es lo como mismo. cuando se está creando. Ahí aparecen los Así se colores. ve, así esto es como, Sí. en realidad uno no ve cómo lo ven, pues, por eso yo lo juego, para ver cómo lo van a sentir en realidad completo. Pero así queda al final cada pregunta. Pero no se ve así en el teléfono. En el teléfono y en el computador no se va a ver así. Se va a ver cómo nosotros hicimos una recién. Sí, Ya sabemos así se cómo- ve. Con Bueno, esos efectos como especiales, por llamarles. importante Profesora, ahí en la voz, complementando la pregunta de la profesora Viviana, Van a tener por distractores. ejemplo, cuando uno hace algunas preguntas, la primera pregunta, uno podría ahí establecer ahí el tiempo y después puede ir copiando esa pregunta y cambiando obviamente la pregunta y la respuesta y no tiene que estar editando cada pregunta, ¿ya? Ahora, en este sentido, no se trata de hacer 10 o 15 preguntas porque lo indicó nuestra colega, se está usando mucho por su aspecto motivacional, ¿ya? Por los sonidos y todo eso. Entonces se recomiendan, profesora La Voz, no sé si lo puede reiterar, 4 o 5 preguntas, como mucho, entendiendo que va a ser el inicio al cierre y que va a crear este entorno de juego y que va a permitir que todos los estudiantes se sumen, a diferencia de lo que es la típica prueba, y diferenciándola un poco de ese entorno. Incluso puede ser Sí. una pregunta o dos, ¿ya? De tal manera que exista una especie de confirmación de aquello que se estuvo enseñando, de la clase anterior o de la clase presente. Entonces, en ese sentido es bastante interesante. Podría ser incluso 1 o 2 ejercicios, estoy pensando como para partir. Sí, yo esto lo veo como, o lo utilizo más como algo entretenido, algo que Más didáctico, lúdico. más didáctico, más lúdico. Yo no utilizaría esto para evaluar, por ejemplo. Sí. No, y no lo recomendaría tampoco para evaluar a los niños. Sí, evaluación para ir viendo una evaluación formativa, y de hecho ese sentido le doy yo, una evaluación formativa a todas las clases. Porque claro, ellos juegan y todo, pero yo le voy dando el sentido de que voy viendo ya, la mayoría se equivocó en esta pregunta, voy a tener que repasar este contenido a la otra clase, enfocarme otra vez aquí en este punto. O sea, sí se utiliza para la evaluación, pero no para la evaluación sumativa, Sumativa. sino formativa. Sí, eso. Y la diferencia que tiene con el formulario, Formativa, sí. por lo que yo veo, es que este va a venir con más colores y más cositas. Exacto. Y con un tiempo por pregunta. Y con un tiempo por pregunta igual, eso es importante. Porque en el caso, que lo que preguntaba la profesora Viviana, quizá sí me sirve para la lectura de un texto, porque a eso no le doy el tiempo, pues cada uno incluso lo podemos leer en conjunto y todo, y después ya estamos listos, estamos ok. Obviamente pueden tener el texto en paralelo,
pero se le va dando un tiempo concreto a cada pregunta y así pueden responder. No es necesario volver a leer el texto. Claro, y lo otro, ir viendo si, en cuanto a la lectura, si cuánto se van demorando en leer igual, pues, ¿no? Si van avanzando. Si la lectura, por ejemplo, pues, si es un texto, se puede leer antes de que empiece el tema del tiempo de cada pregunta. Claro, leer el texto y después ver el quizzes. Exacto. Que obviamente lo pueden tener en paralelo, pero si incluso ya indicaba de que hay preguntas que son 3 minutos. 3 minutos, 5 minutos, aparecían ahora preguntas, entonces Sí, también permite. 10 y 15 es lo máximo. 3, 5, 10 y 15. A lo mejor el lenguaje igual se puede ocupar para un poco retroalimentar las características de cada texto, los elementos, la estructura. Claro, más concepto. Claro, en matemática, por ejemplo, el año pasado fue bueno para la multiplicación, para reforzar lo que es la multiplicación, aunque no todos, por el hecho que no todos conocían esta metodología, el tema de la señal, la conexión, igual fue complejo. Una forma de orden que tengo yo, que quizá igual le podría mostrar, es que en mi biblioteca se pueden hacer carpetas. Yo tengo quinto, sexto, séptimo y octavo. Y voy a mi biblioteca, crear colección, voy a las carpetas. Estos son todos los quizzes que he aplicado en quinto, en sexto, en séptimo y en octavo. ¿Y cómo se van guardando? Cada vez que voy creando un quiz nuevo, voy a guardar y me sale automáticamente la colección que he creado. O sea, en quinto. Terminado. Listo. Y se guardó solo. Voy a la carpeta de quinto. Ahí está. Si lo quiero eliminar, eliminar. Es bien amigable el Quizzes, la verdad, con... Disculpe, y Siento yo. para enviar el quizzes a los alumnos, ya sea por WhatsApp o por... Ya, para enviar el Quizzes, por ejemplo, el que les envié yo entro, ¿cierto? A Quizzes desde cero. Lo que me va a aparecer es, creo que así. Cuando yo entro a Quizzes, a mi cuenta, va a aparecer esta parte. Voy aquí a mi biblioteca, selecciono el Quizzes que quiero enviar, voy aquí a la parte de los botones moraditos. ¿Qué tipo de ritmo voy a utilizar? Si el clásico, que fue el que hicimos nosotros al inicio, o a ritmo de instructor, que significa que los voy guiando pregunta por pregunta. Yo siempre utilizo el clásico, porque pregunta por pregunta, a veces pasa que los estudiantes no pueden ingresar al tiro al juego por problemas de conexión o porque se les cayó la señal, qué sé yo, generalmente eso. Mientras el juego esté activo, mientras los niños estén jugando dentro del juego, otros pueden seguir ingresando. Entonces, ese niño que no pudo entrar al tiro, yo le digo, no te preocupes, vamos a estar en el juego, tú vas a poder ingresar mientras te vuelve la conexión. Entonces, yo después a él simplemente lo espero a que termine para finalizar el juego. Por eso yo utilizo siempre el clásico y es el que recomiendo. Voy aquí a clásico, continuar, ¿sí? Siempre tengo que estar yo en tiempo real en el computador para que los estudiantes jueguen. Activo. Sí, ya. Siempre activo. Es como... Por eso la profesora Victorina adelante no pudo ingresar. Ya. Voy aquí, usa cualquier dispositivo para abrir. Ingresa el código de ingreso. Esos códigos son porque Quizzes también se puede descargar como aplicación. Yo no pedí que lo descargaran porque la verdad es que a veces van a decir que no tengo espacio, que no sé qué, así que dije, no, vamos a entrar por link nomás. Así que voy aquí donde está el link, pongo copiar dirección de enlace y se los envío al chat de la reunión del Meet, se los copio y se los envío al WhatsApp del grupo que tengo en la clase, del grupo de matemáticas. Y ahí ellos a veces ingresan por aquí directo
o ingresan por el WhatsApp. Y no tienen mayor inconveniente. Desde quinto a octavo yo creo que si lo hacen no van a tener ningún inconveniente porque los niños ya han jugado y ya lo han probado y saben el mecanismo que tiene el juego. De primero a cuarto yo creo que ahí va a haber que explicarles un poquito más que es un juego, que lo primero que hay que hacer es presionar el link, poner su nombre, empezar y esperar que ingrese el resto de los compañeros para dar inicio al juego. Que esas son las instrucciones generales, ¿no? Y ven acá, cuando ingresan todos, esperando que los participantes se unan. Aquí a mí me comienzan a aparecer los participantes y luego cuando están todos yo tengo que poner iniciar. Cuando empiezan a entrar participantes, yo empiezo a ver los nombres de todos los participantes y la barrita de progreso. ¿Qué preguntas van respondiendo y si las van respondiendo bien o mal? Cuando yo veo que todos terminan, yo le pongo fin aquí. Y me dice, ¿seguro que quieres terminar? Sí, fin. Y me va a salir me van a salir los niños que salieron primer lugar, los que salieron segundo lugar, y me va a salir lo que les mostré después de las preguntas. Y ahí es donde yo me voy a la sección de preguntas y hago la retroalimentación de cada pregunta. Eso es como todo lo que yo hago. ¿Aproximadamente cuánto tiempo utiliza la clase en esto? Como 10 minutos Para que la realicen y para la retro. para ¿Pero todos. se Sí. utiliza para a la clase siguiente? ¿Cómo? ¿O la retro, si es al final el juego, se realiza en la clase siguiente? No, la retro se realiza ahí. En la misma clase. En Sí. la misma clase, como 10 a 15 minutos nomás. Por eso los quizzes no tienen que ser de tantas preguntas. Sí, como ticket de salida, ¿no? Sí. Gracias, profesora Paula La Voz. La verdad que fue muy, muy interesante lo que nos ha compartido. Yo creo que quedó harto entusiasmo. Cuando uno ve que la gente está participando y está preguntando, es porque le encontró un sentido. Yo así lo interpreto, es decir, oye, esto me interesa saberlo. Al tiro varios saltaron con hacer las cuentas. Tenemos a don Marcelo también en línea y le pido que también nos colabore con eso porque puede ser una dificultad, pero lo cierto es que no es tanto. Cuando se está dentro de la cuenta de Gmail, cuando uno está en su correo y se va a Quizzes, es un paso, un par de clics. Sí. Creo que lo hizo la profesora Rosa ahí en vivo en su cuenta y lo pudo hacer sin mayor dificultad. Yo veo un potencial acá, colegas, sobre todo porque el lenguaje de los estudiantes, y eso lo sabemos desde que llegan a nuestra escuela de los más pequeños de prekinder, incluso está en el currículum de prekinder y kinder, es el juego, ya es el entorno del juego, porque ese es el espacio natural de nuestros estudiantes. Además, recordar que el espacio de la creatividad, el espacio de la dopamina, el espacio de la motivación en general. Por lo tanto, para cualquier asignatura, les invito a que probemos esto, a que veamos el video después donde voy a tratar de ir ordenando los momentos para que quede muy claro lo que correspondió a esta estupenda capacitación y sobre todo valorar y aplaudir a nuestra colega, no sé si les parece, en este punto de encuentro que tuvimos de día viernes distinto, ya diferente, ya no me tuvieron que escuchar a mí, ya los tengo chatos hasta arriba de la cabeza, sino que escucharon a la profesora La Voz, que con mucho ánimo y con mucho tino pedagógico, yo quiero destacar eso, porque una cosa es que te muestre una herramienta y otra cosa es que tú la veas, chuta, ya, pero ¿cómo la utilizo? ¿Ya? ¿Cuál sería la lógica acá? Y además está basada en la experiencia, porque ahí tenía sus quizzes hechos y ejecutados con segundo ciclo, pero eso no varía mucho en tercero, en cuarto o en primero y segundo, naturalmente que ahí quizás necesita un poco más ayuda de los papás. No hay ninguna herramienta, y ustedes también lo han vivido, colegas, que se automatice, que yo la aprenda de inmediato y que yo la domine. Ya tampoco una obligación, yo juego con esto de que yo tenga que utilizar esto. Ya, yo le voy a dar el valor en la medida en que lo uso y eso me da ciertos resultados. Lo que sí es cierto, y lo comentamos en su momento con profesora Paula La Voz, que recuerden que ella es la vieja matemática. Eso lo sabe. Por lo tanto, y yo le decía, ¿de verdad que es la vieja? Sí, es la vieja matemática igual. Y ese es un detalle, porque si yo logro poner dispositivos para asignaturas que generan rechazo, entonces sí estoy cambiando un poco esa lógica mental que tienen nuestros estudiantes. Eso puede ocurrir con ciencia, puede ocurrir con matemática, con lenguaje, con varias asignaturas más. Es decir, estoy haciendo una invitación, estoy buscando un canal adecuado, ad hoc a la edad de los estudiantes, y seguramente puedo llegar a obtener mejores resultados.
pero no es la única receta, porque si hubiesen recetas ya, o talismanes en educación, no tendríamos mucha pega que hacer. Probamos, a veces le apuntamos, a veces no, y esto también requiere ajuste y mejora. Ya la profesora Lavoz también me hacía hincapié en que no todas las clases tenían que estar con quizzes, porque también los niños no logran el mismo efecto. ¿Ya? Son variaciones que uno tiene que ir haciendo, y finalmente yo quiero más que nada invitar a los colegas para que se ofrezcan, para que propongan también hacer sus exposiciones. Aquí no hay un rigor, si ustedes se fijaron, fue bastante libre. Yo agradezco a la profesora ahí que se ajustó también a las preguntas de los colegas. Naturalmente no todos lo sabemos, así que también ese es un ambiente de colaboración y fuimos apoyando en ese sentido. ¿Ya? Espero que se haya sentido agradada también nuestra colega nueva, Carolina, que nos vio en una instancia bien relajada. ¿Ya? No sé si parece a capacitación, me llama la atención eso. Tenía como harto ambiente. ¿Ya? No sé qué opina, porque es como nuestra observadora externa, Carolina. No sé si quiere algún comentario para ir cerrando. Sí, o sea, me llamó la atención porque yo he trabajado como asistente en otros colegios y jamás había visto esto. Wow. Entonces, me llamó bastante la atención que un propio colega capacita al resto. Entonces, encuentro muy divertido, muy entretenido porque fuimos alumnos prácticamente ahora. De hecho, lo fuimos. Profesora Sí. Lavoz, sus últimas palabras para cerrar, animar a sus colegas quizás. Usted no tiene la responsabilidad de enseñar al resto, pero sí creo que está muy disponible, porque usted mismo lo dijo, yo le hago las cuentas, pero esto también es un Claro trabajo que de sí. equipo. También ahí está don Marcelo, está por este lado mi persona. Recuerden que semanalmente tenemos tutorías y han resultado bastante buenas. La idea fue hacerla individual porque sabíamos que habían dudas en el uso de esta herramienta. Ya, esta se suma a una tutoría también para quien quiera profundizar esto, y por supuesto también se pueden hacer grupal. En este caso tuve el grupo más desordenado que me ha tocado hasta ahora, con la profesora Rosa, profesora Viviana, profesora Campo y Soñez. Ya bastante complicada, tuve que llamar al apoderado de una de ellas, no voy a contar los detalles, pero eso fue lo que me ocurrió. Aprovecho este momento de confianza. Profesora Lavoz, sus palabras para el cierre. Y tengo que anunciar algo antes que se vayan, por favor. No, motivar a mis colegas, decirles que de verdad que los niños se entusiasman bastante, es una forma de verificar si es que el contenido se está aprendiendo o no, diferente, bastante diferente. Yo creo que a los más chiquititos igual les va a gustar porque lo van a ver como un juego, si al final eso es un juego. Así que no es muy difícil, la plataforma es amigable, yo tampoco lo conocía, de hecho el director había escuchado de él, yo utilizaba otro juego que era diferente. Y este es mucho más amigable que el que yo utilizaba, así que no me costó mucho, simplemente una disposición positiva a que todo se puede lograr, todos tenemos que aprender cosas nuevas y que si necesitan ayuda para poder crearlos, estoy disponible, me preguntan durante mi hora de trabajo, por favor. No, mentira, Ojo no, con eso. mentira, porque a esa hora le respondo Ya las dudas a los hasta no se niños, puede. así que ojalá más tarde.